los progre, los conserva, los laxos y los escrupulosos. Vaya título, ¿verdad? Los progres, los conserva, los laxos y los escrupulosos. Me trae esta temática algunas vicisitudes de la vida eclesial que vengo experimentando ya hace algún tiempo. Diría que la última década, con más fuerza o con creciente fuerza. Y la verdad que pensaba que no me iba a encontrar de nuevo en esta situación. Cuando los tiempos de mi juventud, estudiaba filosofía por aquellos tiempos, la vida de la iglesia estaba todavía tensa entre estas facciones, que lo digo así con cariño, ¿no? Los progres y los conserva. Como a veces escuchamos en otros ámbitos, ¿no? La izquierda y la derecha, sin decir, claro, que los progres son la izquierda ni que los conservas son la derecha. Es otra historia. Pero estaba tensa. Por ejemplo, entre la teología convencional y la teología de la liberación. Y así otras polémicas. Cuando hice mis primeras armas en la vida religiosa, también estaba aquello de los que llevaban hábito y los que no llevaban hábito. Los religiosos, en general, entre comillas, más institucionalizados, y los religiosos insertos en medios populares. Los que vivían en casas convencionales, los que vivían en casas insertas. Cuando pasaron los años al final del siglo XX, me encontré estudiando la teología. Y si bien estudié en una facultad donde la pluralidad mandaba, donde había multitud de escuelas y de posiciones teológicas y de ópticas diversas, no experimenté ya esas oposiciones. De hecho, en ese momento quizás era un poco crítico porque pensaba, bueno, el entonces Papa, hoy San Juan Pablo II, es tan férreo en su forma de expresar el magisterio, escribe un gran documento por casi cada uno de los apartados o tratados de la teología, marca intensamente el rumbo, y entonces todo el pensamiento eclesial se vuelve como una suerte de repetición manualística. Pensaba en ese momento, y creo que en parte era así. Pero no se percibía o estaba bastante acotada o subyacente al menos este esquema de fricción entre extremos, entre oposiciones, que sin embargo hoy yo veo que ha resurgido con renovado brío. Quizás no se expresa siempre como los conserva y los progres. A los conservos por ahí se los llama rígidos o indietristas. A los progres quizás se les dice mundanos, apóstatas.
herejes. Y la iglesia que caminamos hoy en la historia de nuevo está tensa. Además de que evidentemente está fragmentada y dividida en torno a los temas que siempre son más difíciles de abordar. Por ejemplo, temas de moral sexual o de bioética. Los progres, los conserva, los escrupulosos y los laxos. Permítame describir la situación como la estoy percibiendo. Los progres están siempre muy atentos a la historia. Es decir, a los procesos temporales, al espíritu de la época, a los cambios, a las nuevas necesidades, a las nuevas inquietudes, a los nuevos desafíos, por lo tanto, a las acomodaciones, a las adaptaciones, a las traducciones que hay que realizar, por ejemplo, para vivir el Evangelio en el hoy y en el mañana. Y en este sentido, son más cercanos a las prácticas hermenéuticas, a las disciplinas de la interpretación. Y en el fondo, sin caer en una reducción demasiado simplista, son más sensibles a la óptica de la modernidad. A veces más racionalistas. En general yo encuentro casi siempre por debajo de todos los planteos e intentos de resolución que hacen los progres, planteos idealistas, básicamente de Kant, de la razón crítica, de la razón práctica, planteos de Hegel acerca de la dialéctica, de la continua contradicción, el devenir de la contradicción que lleva adelante el progreso, el espíritu en la historia. Atentos quizás a cuestiones fenomenológicas, fenomenología existenciaria se podría decir. Y a veces también más sensibles a planteos de tipo afectivo en un sentido quizás voluntarista, emocionalista, ¿no? En el sentido de que desde la voluntad, desde la emotividad, desde los sentimientos, se construye el mundo, se percibe la realidad. Los progres casi siempre los percibo más disolventes de lo que pueda ser perpetuo, incambiable, inmutable, por lo tanto con menos convicciones metafísicas, a veces casi nulas. La historia manda, por así decirlo. Los conservas, insisto que lo digo de un modo totalmente cariñoso y hasta sonriéndome y sonrosándome por estas etimologías, estas nomenclaturas. Los conservas
más bien responden a otro tipo de esquema y mentalidad. Son más sensibles a lo que es perpetuo, inmutable, inamovible. Buscan más lo que permanece, lo que es universal, lo que va más allá de las épocas, de los momentos, de las circunstancias. Por lo tanto, tienen una mentalidad más metafísica, más trascendente de la historia. Más sensible quizás a una concepción del mundo más cercana a la antigüedad y al medioevo. Los conserva piensan todo en torno a la fidelidad, a resguardar lo que es valioso, a comprender cuál es el sentido final, la causa de origen, la identidad profunda. Y entonces tienen como una gran desconfianza acerca de los fenómenos más epocales o los relativizan bastante más. Vive más en términos de lo que es absoluto, de lo que es contingente. Perdón que estoy usando bastante el lenguaje filosófico esta vez. Yo no creo que existan, y de nuevo insisto que lo digo casi con ternura, ¿no? Los progres puros y los conserva puros. Me parece que funcionan un poco como caricaturas en un momento de polémica y de enfrentamiento. Pero en esta tesitura de extremos o de facciones bien diferenciadas, en el terreno, digamos, de la vida práctica del cristiano, en el ámbito de la moral y también de la espiritualidad, que no se identifican, pero se emparentan profundamente, los progres aparecen siempre más tendenciosos a la laxitud, o sea, a pensar que todo está bien, que no hay pecado, e intentar justificarlo todo, recibirlo todo, bautizarlo y cristianizarlo todo, e intentar incorporarlo todo, 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 debe ser recibido. Digamos, hay menos filtros o casi ningún filtro ético, se va diluyendo, porque en el fondo no prima lo absoluto, sino que todo es más relativo. Y prima sobre todo el individuo, el sujeto, al estilo moderno. Y lo importante son los procesos históricos, personales, comunitarios, globales. Los conserva, así caricaturizados, tienden al otro extremo, al escrupuloso, a estar siempre temerosos de faltar a la ley, aparecen como más legalistas, más farisaicos, en el sentido de un excesivo enfoque sobre lo que se debe cumplir, sobre la norma, sobre la regla.
unos más rupturistas, otros más continuistas, planteado como caricaturas, rupturistas a ultranza, continuistas a ultranza. Insisto que no creo que existan en la práctica los conserva y los progre en estado puro, pero sí como tendencia, y sí como, digamos, escena plantada en el hoy eclesial. De nuevo, parece que se ha reinstalado esta visión dual entre los conserva rígidos indietristas y los progres laxos herejes. Y como digo, pensaba que ya no íbamos a volver a esta situación, que ya era algo de otros momentos, que yo a veces también de un modo exageradamente simplista identifico con los 60, los 70, parte de los 80 del siglo pasado. Pero ha vuelto. Se ha renovado con fervor esta escena eclesial. ¿Y qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿Y ustedes? Porque la verdad que este video lo hago porque en general yo recibo habitualmente consultas, inquietudes, muchas sobre prácticas concretas de la vida de la iglesia, por ejemplo a nivel litúrgico, a nivel de interpretación de la Sagrada Escritura, a nivel de principios y pautas morales, en un ambiente que cada vez parece a todos más confuso, más incierto, donde crece la desorientación, la perplejidad, la incertidumbre de los discípulos. Digo, recibo consultas y a veces sobre cuestiones que parecen raras que ocurran. Es cierto, yo no pensé que iban a ocurrir, las estuvieron alguna vez como un caso hipotético en algún manual, en alguna casuística, pensando que en la realidad jamás iban a ser presentes y luego se hacen presentes, ¿no? Aquello de que la realidad supera la ficción. ¿Y qué hacemos? Recordaba Aristóteles que en la Ética Nicómaco propone aquella tesis acerca de que la virtud moral es el justo medio entre extremos viciosos. La virtud está en el justo medio. El justo medio no entendido como la mediocridad, sino el justo medio como el ejercicio de razonabilidad, la prudencia que nos orienta a las decisiones oportunas que nos llevan hacia la causa final, hacia el sentido identitario de nuestro ser. Un ejemplo clásico. La valentía parece el justo medio entre dos extremos viciosos, dos extremos nocivos. Uno es la temeridad, el otro es la cobardía. Y la valentía aparece como la resolución virtuosa entre dos extremos desproporcionados.
Bien, entre los conservas, los progres, entre los conservas que pueden ponerse escrupulosos, rigoristas, legalistas, entre los progres que pueden terminar siendo laxos, infieles, erráticos. ¿Cómo caminar? Bueno, yo hoy no lo puedo resolver, lo estoy personalmente resolviendo todos los días frente a las circunstancias eclesiales que van apareciendo. A veces con mucho gusto puedo apoyar sin reservas algunas tesis de los progres, no todo su contexto y toda su orientación, pero en algunas tesis las puedo apoyar. Otras veces puedo apoyar sin reservas algunas tesis de los conservas, con mucha alegría. No pocas veces tengo que hacer matizaciones, aclaraciones a las tesis de estas caricaturas en extremos. Tantas veces tengo que rechazar las propuestas. ¿Y en qué me baso para adherir, rechazar, purificar, matizar? Bueno, evidentemente es el tema de la verdad. Cuando encuentro la verdad, entonces puedo adherirme. O debo purificar y matizar algunos planteos para que la verdad resplandezca mejor entre errores, medias verdades, falsedades. Y otras veces me encuentro con ideas, propuestas, prácticas en las cuales la verdad parece absolutamente perdida y entonces no queda más que el rechazo. Y ustedes me dirán la frase de Pilato, ¿qué es la verdad? Acá me salgo de cualquier respuesta filosófica o puramente de razonabilidad humana y respondo con fe, Dios es la verdad. Dios es la verdad, por lo tanto, la revelación de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, en el depósito de la fe, la revelación, que debe ser bien custodiada, guardada, atesorada, comunicada fielmente, explicada con sabiduría por el magisterio de la Iglesia, bueno, allí encuentro una guía segura por el camino. Los conserva, los progres, los escrupulosos y los laxos. En esta coyuntura eclesial que se ha reinstalado en estos tiempos, percibo que de la mano de Dios, de la mano de la revelación del Dios que es amor y verdad, del amor que nos comunica cuanto es necesario para nuestra salvación, podríamos caminar seguros, pero tenemos dos dificultades muy claras. Una dificultad muy clara es la exigua, empobrecida, en un sentido negativo, claro, formación en la fe del pueblo de Dios.
es un tema nuevo, perdón, un tema viejo, no es nuevo, es recurrente. El nivel de formación en la fe como promedio en la iglesia es de regular a malo. Muy insuficiente. Tenemos un inmenso déficit de formación en la fe. Y esto, claro, dificulta mucho la cuestión. Porque terminamos adoptando bandos por cuestiones sentimentales, afectivas, infantiles, pueriles, por alguna forma de vivir la autoridad que no es adulta, que es inmadura, por lo que fuese, pero sin criterios firmes, sólidos. Como diría San Pablo, podemos en este momento ser llevados por cualquier viento de doctrina, que no tenemos timón. La otra dificultad es también nuestro empobrecimiento en la vida espiritual. La espiritualidad o las espiritualidades, no vamos a entrar en esa polémica, si son pocas, son muchas, si hay una sola, si la espiritualidad es una experiencia bastante superficial como promedio en la vida de la iglesia. Algunas devociones, algunas emotividades, algunas propuestas modernosas, pero la formación espiritual, la configuración espiritual, en una espiritualidad, en una mirada englobante desde el espíritu en la vida teologal de la fe, de la esperanza y la caridad. La práctica sistemática, constante de la ascesis, de la mística, bueno, también es algo bastante inusual. Entonces también desde ese lugar de la espiritualidad no tenemos muchas herramientas a veces para resolver estas situaciones. Bien, creo que hice este video porque de forma creciente me llegan consultas. Y a veces me resultan interesantes, me pueden de nuevo estudiar, a preguntar, a confrontar con otros hermanos, a complementar con otras disciplinas teológicas, mi propia óptica, y bueno, me ayudan a seguir activo, ¿no?, en mi vida de formación permanente. Pero me preocupa tantas personas a veces desorientadas, con conciencias perplejas, con profunda incertidumbre, con mala conciencia, con mucha sospecha o clima de desconfianza acerca de las prácticas eclesiales o de las ideas o discursos que circulan en la iglesia para argumentar o para proponer. Creo que esta reeditada, insospechadamente reeditada, reelaborada, republicada polémica entre los progres y los conserva, entre los escrupulosos y los laxos,
entre los rigoristas indietristas y los herejes apóstatas, por decirlo de una forma tierna, caricaturesca, solo se resuelve si hacemos una apuesta, una inversión por la formación, que no solo intelectual, es formación en todas las dimensiones, ¿no? Formación en lo humano, formación en lo espiritual, formación también académica, formación pastoral. Sin una renovada y convencida inversión por la formación, si esta polémica, si esta redición de extremos caricaturizados persiste en la vida eclesial de nuestros días, muchos se van a sentir desorientados, sin guía y sin timón, y no lo van a hallar fácilmente. Vamos a necesitar encontrarlo personalmente. Esa prudencia, esa virtud del justo medio, esa capacidad personal para escuchar, para recibir, para celebrar, para adherirnos a la verdad. Dios es la verdad y nos ha revelado cuanto es necesario, nos ha comunicado de sí mismo y acerca del camino cuanto nos hace falta para la salvación, para la comunión con Él, para la alianza y la gloria. Le pedimos al Señor que ilumine a la Iglesia, que nos ilumine a todos, que su verdad resplandezca. La verdad que nos hace libres, la verdad que es camino y es vida. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.